Hola, bienvenidas a todas, después de todo este silencio, al podcast de Fisi. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No era una marca de ropa? Pues no, o sí, al principio sí. Pero después... Bueno, en realidad Fisi empezó como un grito desesperado por encontrarme. Mi necesidad de encontrar mi propia voz, mi camino. Era mi medio de expresión. Primero tomó forma de marca de ropa, pero en el camino se volvió inevitablemente algo un poco más experiencial, hasta que colapsó. Tranquilas, que Fisi tiene mucho para dar y puede regenerarse de la forma que necesite. Yo soy Guada, fundadora de la marca, una mujer creativa que necesita hacer, crear, compartir, hacer con otras personas todo el tiempo. Me formé como profe de yoga y soy casi danzaterapeuta, bailarina, a veces actriz, estudié música y ahora practico como mamá primeriza de un terremotito de 2 años. Y además soy esposa desde muy chica de un deportista de alto rendimiento y juntos vivimos una vida nómade. Este es el primer capítulo que les quiero presentar de esta nueva forma que toma Fisi. Hacer este podcast es la única manera que ahora encuentro para poder seguir con el proyecto y para poder balancear mi vida nómade, mi maternidad, mi salud mental y espiritual. Para poder salir un poco de la matrix de la incertidumbre y tener algo donde enraizarme yo, donde no estoy pensando tanto en dónde voy a vivir, dónde vamos a ir, ya no tengo más rutina, en 3 meses ya no sé dónde estoy. Esto es mío y donde sea lo voy a poder hacer. Conversaciones que nos habitan es un espacio de exploración, de inspiración y de eso, de conversaciones. Y me gustaba la idea de que sea compartido. Así que vamos a charlar, vamos a generar preguntas y ver si las podemos responder. No soy entrevistadora, nunca entrevisté a nadie, pero me gusta hablar con las personas, me gusta hablar con la gente, me gusta hacer preguntas profundas y soy bastante abierta a contar cosas personales. Así que vamos a ello. Para los que no conocen Fisi todavía, les resumo que nació luego de la pandemia y después de una de mis tantas mudanzas. En este caso, una muy dura para mí porque yo dejaba México, que era un lugar que amé profundamente, donde yo estudiaba artes escénicas y donde ya estaba un poco metida en el ambiente, en el sentido que estaba estudiando muchísimo, había entrado a la escuela de Televisa, al CEA, estaba estudiando música también y de repente vino esta oferta de tener que venirnos a un lugar que queríamos, que lo soñamos toda la vida, que era Europa, España, pero bueno, yo tenía que hacer otro corte, tenía que empezar de cero otra vez. Y lo hice, y lo hicimos con mucha ilusión, pero de repente llegó la pandemia y toda esa ilusión se transformó en miedo y en incertidumbre porque no sabíamos hacia dónde iba a ir el mundo. De repente todo lo que yo había estudiado o por lo que me había preparado no era factible, no podíamos juntarnos en un lugar con más de 5 personas, el teatro no era una opción, el arte no era una opción. Y yo necesitaba hacer algo, yo necesitaba expresarme por algún punto y tener esto propio mío que me independice un poco y me deje de satelitar a mi pareja. De ahí nació Fisi, un poco de mi necesidad de trabajo, de un proyecto personal, como les digo, de algo más a largo plazo y necesitaba que tenga este condimento de algo que me apasione tanto, tanto, tanto que mi comodidad, mi no necesidad no lo frene, que sí o sí yo necesite hacerlo y lo haga con todo ese placer. Entonces me corrí el arte porque no era una opción y elegí otra de mis pasiones, que era la moda. Y lo que en mi cabeza era algo pequeño, informal, chiquitito, indefenso, terminó siendo una marca de ropa sostenible en España, donde yo recién había llegado, donde no conocía a nadie, con esta particularidad de la sostenibilidad que hacía que las cosas sean un poco más trabajosas y por ende más costosas. La historia de la génesis de la marca es muy interesante y lo podemos hablar en otro capítulo si les interesa, pero vamos un poco más con lo que fue la evolución. Volviendo,
Mi motivación estaba a tope, ya me había decidido que quería ir por eso, entonces me empecé a encontrar con personas increíbles. O sea, esos casi 5 años que estuvimos en Sevilla, que fue la ciudad que nos acogió y que amamos con todo nuestro corazón, me presentó personas impresionantes, tanto de Sevilla como de Barcelona, como de Madrid. Conocimos muy buena gente, pero una de las personas que se sumó al proyecto y creo que lo cambió por completo fue mi hermana, que sin ella no hubiera podido hacer nada. Y las juntas éramos como un tractorcito que iba limpiando la maleza y que iba avanzando en esta industria que no conocíamos y que éramos completamente inconscientes. Lo que llevó a que después de varios meses y bajo los pilares fundamentales de la marca, que eran la sostenibilidad, la naturaleza humana y el arte, necesitábamos más corporalidad, necesitábamos esa necesidad de hacer encuentros con nuestra comunidad. Y ahí nacieron las experiencias Fisi. Ahí ofrecíamos talleres de expresión corporal, de pintura, de yoga, y eran como nos gustaba a nosotras, haciendo una completa experiencia. Ahí fue donde realmente me hallé y donde todo el equipo también encontraba a Fisi en esencia. Ahí estaba Wadi brillando, Maki brillando, organizando todo, haciendo todo. Era todo por ahí, era por ahí. Y quizá una empresa normal diría, los eventos son lo que cuentan el branding, son el camino que lleva a las clientas a conocer y a comprar el producto. Y sí, lo intentamos durante casi 3 años, pero se nos hizo demasiado pesado el tener que preparar ese producto que intentábamos vender a un precio bastante alto porque los costos eran muy altos. Nos llevaba mucho tiempo y mucha energía que queríamos invertir en seguir soñando experiencias, en seguir soñando talleres, en un podcast que siempre lo pensábamos, en una revista, en una web, en retiros. Teníamos muchísimas ideas y ahí tuve que admitir que la indumentaria no era lo que más me entusiasmaba. Por el contrario, me estaba drenando. El saber que me faltaban tantos conocimientos porque es tan compleja, es una industria muy compleja, necesitaba mucho más tiempo y necesitaba sobre todo más pasión en el proceso que requería. Que quizás si contrataba más gente y gente que lo sepa hacer, lo podía lograr, pero eso requería poner más y más dinero y tampoco era mi lenguaje. En definitiva, lo peor era eso, que tenía que luchar con proveedores, con muestras que no estaban bien hechas y con una competencia feroz que nos hacía preguntarnos todo el tiempo si estaba bien lo que hacíamos, si estaba bien cómo lo hacíamos, si los costos, si los precios, A ver, si era lo que a mí me representaba, si ese era mi lenguaje, lo hubiera defendido a muerte. Pero no, mi lenguaje estaba en el encuentro con las chicas, en generar experiencias y llegó a no representarme lo que estaba ofreciendo como producto. Así que fueron pasando los meses y hasta los años y terminamos siendo un equipo de 4 personas fijas con muchas horas de trabajo encima, pero que no estaban bien administradas. Y lo que realmente nos movía no estaba siendo priorizado. Y así tenía que ser, ¿eh? O sea, así era, porque la producción de indumentaria lleva muchísimo trabajo, lleva mucha logística, son muchas personas involucradas, más el marketing, más las sesiones de fotos, el lugar de guardado, los envíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, muchísimo más dinero. No nos estaban saliendo las cuentas y no por las ventas, porque entiendo que una marca como la nuestra, que tenía tanto background, necesita más tiempo para asentarse. O sea, no eran las cuentas el problema, sino que ya no estábamos alineadas con el método. Más allá de que eso de que sea itinerante y que yo me lo podía llevar a cualquier lado, tampoco estaba funcionando porque éramos un equipo pequeño y la logística no iba a ser posible. Así que decidimos frenar. Con mucho dolor nos juntamos las 4 del equipo y nos despedimos de esa forma que había tomado el proyecto, confiando que en algún momento iba a encontrar un modelo mejor, porque la esencia estaba súper viva. En el medio, o por destino, yo me quedo embarazada, mi primer embarazo, con todo lo que eso conlleva, con ese nuevo universo que se estaba abriendo para mí, y que por suerte para mí fueron 10 meses de amor y de colores. Pero en la vereda opuesta estaba mi hermana, que en ese momento, que era mi socia, y en ese momento estaba viviendo en un momento súper difícil, que tuvo que cambiarse de ciudad, que no nos estábamos encontrando. Ya no estábamos juntas
y todo ese proceso de reestructuración se aplazó más de lo esperado. Para sumar al tiempo, me tuve que volver a mudar. Esta vez nos tuvimos que ir a Londres, otro país, otro idioma, también un país que súper queríamos vivir esa experiencia, pero bueno, era una nueva vida, ahora siendo mamá, necesitaba más tiempo para reconocerme, que otro spoiler, todavía no tengo ni idea, pero todo ese año no paraban de aparecer mensajes, personas, sueños y por supuesto mi deseo de reactivar esta plataforma que habíamos creado con tanto amor y tanto cariño. Mi necesidad de allá del 2020 seguía intacta, incluso más viva. Lloré muchísimo, me llené de miedo, tuve 1500 charlas con mi pareja, con mi familia, con mis amigas y todas terminaban en accionar. Hace algo porque te vas a pudrir de todo lo que tenés adentro. Así que me arremangué, me llené de coraje y hoy, después de muchos meses de darle vueltas, iniciamos esta nueva etapa de Fisi, que tiene la idea de ser un cajón de preguntas y un espacio donde haya algunas respuestas que generen más preguntas. Una red de inspiración y de identificación, donde motivar y donde sentirse libre. Por eso las invito a escuchar esta primera temporada del podcast, donde va a haber conversaciones, reflexiones y relatos con mujeres que me ayudaron y que conocí en el proceso, que me inspiran y que quiero. Vamos a hablar de maternidad nómade, de resistencias mentales, de migración, de hacer amistades, de registros akáshicos, de muchas cosas que quizá parece que no tienen nada que ver, pero que a mí me tienen completamente tomada y que, como dijo una mujer muy sabia, cuanto más personal se vuelve el mensaje, más universal es. Así que ojalá que les sume, ojalá que mientras trabajan, mientras salen a caminar, mientras conducen o cuando tienen tiempo de sentarse a vernos conversar, les esté sumando algo. Bueno, ya está. Ese era eso, listo. No era tan difícil al final, ¿no? ¿No? Ojalá les guste. Gracias por seguir conectadas o tener ganas de conectarse. Yo en lo personal lo necesitaba.